Teniendo en cuenta las, eh, las políticas y la búsqueda de la protección y el cuidado de la naturaleza, se han aplicado diferentes proyectos y políticas que van en búsqueda de la preservación, el control y la vigilancia de las acciones que deterioran, de las acciones que deterioran el medio ambiente y la naturaleza sobre todo. Para ello es importante tener en cuenta qué es el medio ambiente, eh, qué generan las acciones humanas y qué conlleva y qué políticas conlleva a que se pueda controlar todas estas actividades que dañan el medio ambiente. El medio ambiente es modificado. Todos sabemos que este es modificado por la actividad, es modificado por la actividad que hace el ser humano. La actividad que hace el ser humano es constante. Este modifica el medio ambiente y modifica e interviene en esos espacios geográficos y es capaz de dañar todos los ecosistemas. Entonces, la modificación constante de la actividad humana genera transformaciones en áreas naturales y en áreas urbanas. En las áreas naturales da como resultado a toda la ocupación del suelo para el desarrollo de actividades económicas como la agricultura, la silvicultura y la minería, que se hacen en gran parte en las áreas rurales. En la parte de la transformación de las áreas urbanas, esto incorpora nuevas técnicas, construcciones, empresas, industrias y productos tecnológicos eh, que también hacen parte de las transformaciones de este espacio geográfico. ¿Qué genera? Esto genera impactos negativos. La modificación constante del hombre en las actividades que realiza genera impactos negativos relacionados con la explosión demográfica, el consumo decreciente de energía y el consumo de los recursos. También genera alteraciones sobre los ecosistemas, creando problemáticas ambientales como la deforestación, la erosión, la desertificación, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad, entre esto lo que es la flora y la fauna de algunos espacios geográficos. ¿A qué conlleva toda esta modificación y todas estas actividades y todos estos impactos y alteraciones del ecosistema? Conlleva a que se busquen estrategias para mitigar y para evitar estos daños. Búsqueda de estrategias para proteger el cuidado de la naturaleza. ¿Cuáles son? Se han implementado dos estrategias. El tratado y los acuerdos internacionales, tratados y acuerdos internacionales que es el protocolo de Kioto, que busca de una u otra manera crear políticas y proyectos que eviten el calentamiento global, que eviten y mitiguen, porque no se puede evitar, sino mitiguen el calentamiento global. Eso hacen diferentes campañas, en estos tratados hacen diferentes campañas y acuerdos en donde donde hacen conciencia y hacen reflexión hacia la ciudadanía el por qué ocurre el calentamiento global y cómo podríamos evitar a que esto se expanda más. Otra protección y cuidado u otra estrategia que se busca, que es una de las que estamos hablando, es la aplicación de políticas como el desarrollo sostenible, que estas van en pro o estas características principales del desarrollo sostenible es eso, preservar los recursos naturales y preservar el medio ambiente, dándole un cuidado y dándole un buen uso para que esos recursos nos beneficien a nosotros actualmente en el presente y beneficien a las generaciones futuras. Entonces, el desarrollo sostenible busca garantías o busca políticas de garantía para que no se agoten los recursos naturales, para que puedan estos recursos naturales beneficiar a la generación actual y beneficiar a la generación venidera o futura. Ahora miremos el desarrollo sostenible y la ecología. El desarrollo sostenible presenta diferentes desafíos. Por ejemplo, la sobreexplotación, el calentamiento global, la protección de la biodiversidad, la erosión
y la desertificación de los y la desertificación, la protección de los recursos hídricos. Listo, esos serían los desafíos que presenta como tal. Bueno, tener en cuenta qué es el desarrollo sostenible. Como les decía anteriormente, el desarrollo sostenible o este concepto surge a raíz del deterioro que se le hace el medio ambiente y crear una conciencia ecológica para que la ciudadanía y el mundo entero eh, cree proyectos o sepa el daño desmedido que le hace a su ecosistema. Y se define como la capacidad que deben tener los seres humanos de satisfacer las necesidades presentes, lo que les estaba diciendo, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Eso es prácticamente lo que es el desarrollo sostenible. Capacidad que deben tener, la capacidad que debemos tener los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades en el presente sin comprometer la capacidad de las nuevas generaciones o las generaciones futuras. ¿Qué comprende? El desarrollo sostenible comprende el desarrollo económico, comprende el desarrollo social y la protección del medio ambiente. ¿Cuáles son esos desafíos que presenta? Bueno, nos habla de una superpoblación en la cual se manifiestan problemas, demanda de recursos, como hay una cantidad de personas, obviamente van a demandar una cantidad de productos. Y de hecho es por esto que se sobreexplotan los recursos naturales. Generación de desechos, obviamente una cantidad de personas y quizás que no tengan conciencia de tirar las cosas en la calle, pues va a generar más desechos y de igual manera va a generar más basura. Soluciones. ¿Qué se busca con esto? Soluciones: estabilizar la producción, disminuir el consumo y generar una conciencia ambiental. ¿A quiénes? A todas las personas. El calentamiento global, en el cual se manifiestan problemas como la contaminación del aire, la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué se busca? Ley del aire limpio para regular la contaminación atmosférica, el reemplazo de combustibles fósiles. La protección de la biodiversidad, en la cual se manifiestan problemas, el cambio climático, introducción de especies de otros ecosistemas y las acciones del ser humano. ¿Cuáles serían estas soluciones? Proteger, administrar el ambiente y restaurar los ecosistemas. Otras dificultades serían la erosión y la desertificación. ¿Cuáles son los problemas que se ven aquí en esta acción? Dependen de la forma cómo las sociedades se relacionan con la naturaleza, la interrupción de los cursos de la naturaleza. ¿Cuáles son las soluciones que se deben tener en cuenta? Mantener la producción del campo sin degradar el ambiente. O sea, en este caso lo que nos está hablando es que se pueden realizar las actividades económicas, pero que estas actividades económicas no dañen el medio ambiente. Se pueden mantener todas esas producciones, pero sin dañar el medio ambiente. O sea, una agricultura sostenible, lo que quiere decir una actividad económica controlada y regulada que no dañe el ecosistema, que no dañe el medio ambiente y que de una u otra manera pueda satisfacer las necesidades presentes y las necesidades futuras, que no nos agotemos todo. Eso es lo que quiere decir, no nos agotemos todo. Ahora, la protección de los recursos hídricos. Recuerden que cuando hablamos de hídrico, estamos hablando de agua. Entonces, ¿dónde se manifiestan los problemas que se manifiestan aquí? Son la modificación de la superficie terrestre, la contaminación de los ciclos hídricos y la extracción de las previsiones del agua. ¿Qué soluciones tenemos que buscar aquí? Las ideas: reducción de los gases tóxicos en la atmósfera, control de los vértidos industriales a los ríos y lagos y reducción del consumo doméstico de industria. Recuerden que a veces nos muestran, por ejemplo, en la televisión, en noticieros, muchas ideas o muchas de las cosas en las cuales nos dicen
se botó en el río o en el río tal, hay una cantidad de sustancia tal que esto puede dañar el ecosistema, puede dañar la vida de los, obviamente de los peces, del ecosistema marino y eh, puede dañar también el medio ambiente de las personas que viven cerca a los ríos. Entonces se busca medidas que eliminen o reduzcan estos gases tóxicos en la atmósfera y el control que deben tener las empresas a no vertir estos químicos en los ríos. Bueno, eh, el desarrollo sostenible se vive en América Latina, donde que se han creado políticas para preservar el medio ambiente. En América Latina, donde se observan problemas tales, ¿por qué se hace aquí? Porque aquí se observan los problemas como la pobreza, la dependencia de las actividades primarias, la extracción incontrolada de las materias primas, el recorte de los presupuestos ambientales. ¿Cuáles son esas políticas que se presentan? Bueno, las políticas y las acciones ambientalistas de los gobiernos de la raíz del Cumbre del Río. ¿Qué pasa? Que al momento de que en América Latina se hace una investigación de cómo las actividades perjudican el medio ambiente, se necesita buscar y controlar y vigilar de una manera adecuada la protección de este medio ambiente. Se realiza una cumbre llamada la Cumbre del Río. Se hace en Río de Janeiro, donde participan la mayoría de los países de América Latina. ¿Con qué idea? Con la idea de mitigar el daño de las actividades o de las acciones que realiza el hombre en en las áreas geográficas. El hombre los puede realizar, pero que busque una manera controlada y vigilada de hacerlo. Puede realizar las actividades económicas porque las actividades económicas son el principal sustento de sobrevivir de nosotros. Nosotros nos alimentamos de todos los recursos que hay en la naturaleza, pero la idea es eh, estas actividades económicas con el desarrollo sostenible busca es que estas actividades económicas traten de mitigar que eso no se sobreexplote, trate de controlar esa situación y que no haya, como dice aquí, una extracción incontrolada de las materias primas, que vaya a haber exceso, y vaya a haber exceso de estas materias primas y dónde quedan las demás generaciones. Hay que pensar también, el desarrollo sostenible también piensa en las generaciones futuras. Bueno. En Colombia se presentan problemas, ya hablamos de América Latina ahora. En Colombia se presentan problemas como la deforestación, la deforestación, el control de cultivos ilícitos, el uso excesivo de pesticidas, el fertilizante que degradan el suelo y extensión de la fauna, donde se planean las siguientes políticas. En Colombia, debido a todo eso, a todos esos problemas ambientales que dañan los recursos naturales y que dañan y deterioran el medio ambiente, se plantean las siguientes soluciones: crear políticas ambientales que regulen los daños que se le hace al ecosistema, crear pactos ambientales internacionales en donde existan tratados y acuerdos que de una u otra manera ayuden al país a controlar todo este tipo de cosas y crear una cultura ambiental en la sociedad. Incentivar a la sociedad, a la sociedad a que sea consciente del daño desmedido que le hace al ecosistema y que si nos quedamos sin recursos naturales, pues no tenemos dónde comer, no tenemos absolutamente nada porque todo lo sacamos de aquí. Entonces, el desarrollo sostenible promueve el mantenimiento de la mejora del sistema ambiental por parte de la actividad económica, la utilización de los recursos de manera eficiente y promoción del reciclaje y la reutilización. Todas esas políticas y esas campañas que vemos de reciclaje.
Esas campañas de reciclaje hacen parte del desarrollo sostenible. El desarrollo también promueve la implementación de tecnologías limpias, el reconocimiento y la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Listo, teniendo en cuenta todo esto, vamos a hacer la actividad número 1. Vamos a hacer el antes de aprender y la actividad número 1 en el día de hoy. Para la próxima clase trabajamos